Nuevo editorial y en este caso vamos a hablar de impuestos, valores de los autos y cómo en la Argentina las cosas son cíclicas. Mire, antes de darle los nuevos valores de los impuestos internos que están en vigencia desde el 25 de enero, les voy a leer acá un artículo que dice: los incrementos de precio, tanto en vehículos como en combustibles, han determinado que el mercado del automóvil se encuentre sumido en un constante desorden. ¿Qué hacer ante la actual coyuntura planificada o planteada? Comprar, vender, y se hace un análisis de cómo está el mercado. Usted dice, bueno, ¿qué estás leyendo? ¿Un artículo en un diario? ¿Ámbito financiero? No. Esto es una nota que sale en varias páginas en una revista Corsa de agosto de 1975. Rodrigazo, la situación exactamente igual. ¿Qué pasa con el mercado de autos? Dice en la tapa con un Fiat X19 en la misma. Y les leo otro artículo de una semana anterior, las tendencias del mercado de la revista Corsa. Dice: hubo cambios con respecto a los precios de la semana anterior. En los cero, Dodge aumentó un 6% la línea del 1500, 12% de los dos grandes, Polara, Coronado, GTX, RT, y 6% y 4% la D100 y la D200 Pickup, respectivamente. Citroën, en tanto, elevó la cifra de su gama completa en un 10%, Peugeot estaría por aumentar en cuestión de días, y sigue el análisis de Corsa. Esto estamos hablando de un aumento semanal, ¿no? Corsa era una revista semanal, 10% en una semana. Bueno, el ministro de un gobierno peronista, estaba Isabel Martínez de Perón, Perón había muerto en el 74, ponen a ministro de Economía a Rodrigo, hace un sinceramiento de la economía y se fue todo al demonio. Veníamos de un año récord en el 73 con casi 300.000 unidades producidas en Argentina, se empezaba a exportar, había un límite, un cupo de fabricación, las plantas no podían crecer más de un 10% contra el año anterior para tratar de esa forma de no aumentar los precios. Bueno, todas cosas que se probaron en el país que sabemos que no funcionaron. Y por supuesto todo esto se vio reflejado que en el 75 los autos se entregaban con faltantes, es decir, usted retiraba un 0 kilómetro y por ahí se lo entregaban sin el auxilio, sin la rueda, sin la rueda de auxilio, ¿no? Sin el cricket, sin el asiento trasero, sin paneles de puerta, sin radio, sin encendedor, cosas que después lo iban llamando del concesionario y le decían, ya llegó esto, venía a buscarlo, y uno iba armando el auto como un rompecabezas. Hoy eso no pasa, pero sí muchas veces las fábricas en estos años han dejado enormes cantidades de autos en los playones esperando que lleguen piezas o que liberen piezas de la aduana para poder terminar de armar los autos. En esta época, industria nacional, ¿no? Todo nacional. Hoy se llegó casi a un 70% de ventas de productos nacional, pero con gran parte de componentes de esos productos importados. En el mejor de los casos, el que más integración tiene un 50% de componentes nacional y el que menos debe andar por el 14-15. Pero todo esto lo que nos lleva a pensar es que cuando me dicen no hables de impuestos, no hables de economía, no te metas en ese tema, muchachos, eso es lo que determinan que ustedes puedan cambiar el auto, ya sea un cero o un usado. O sea, si el cero se dispara como se disparó en estos meses, el usado lo sigue. Y si vos tenías pensado cambiar tu usado 2010 por un 2016, te va a salir más caro. Y el que tenía el 2016 quería comprar un 2019, se le escapó. Y el del 2019 que pensaba en el salto al cero, se le fue. Entonces es inevitable no hablar de impuestos, no hablar de aumentos cuando uno se dedica, en este caso, al tema autos. Pero, ¿qué pasa? Con los impuestos, lo que había pasado es que al no modificar la base de los impuestos internos, mal llamado impuesto al lujo, o haber vivido una brutal devaluación de nuestra moneda y una inflación de más del 30% mensual, todo esto lleva a que las empresas
hayan dicho en estas condiciones no hay precios, listas de precios para los autos. ¿Qué pasó en enero? Bueno, pick-up sí, utilitarios sí, porque no pagan impuestos internos, entonces pudieron tener un precio de lista, pero también lo que hemos visto, que fue tan brutal el aumento de los autos y de las pick-ups, que aparecieron bonificaciones, aparecieron descuentos. Uno camina y el mismo producto tiene una diferencia brutal entre una concesionaria y otra de la misma marca, y ni hablar el desconcierto que hay en lo que hace a, che, me quiero comprar un auto, tengo X cantidad de millones de pesos, ¿qué me compro? Y ahí está el problema, porque una pick-up vale lo mismo que un SUV, vos decís, pero pará, si paga la mitad de impuestos la pick-up, y este viene con el 35% de arancel, y este con arancel cero, este paga el 21%, este el 10,5% de IVA, este paga impuestos internos, este no, y valen lo mismo. ¿Cómo es? Bueno, porque por ahí hay mucho stock de ese vehículo y se lo tienen que sacar de encima, porque de algún lado las marcas o los concesionarios tienen que sacar la recaudación mensual para pagar en muchos casos impuestos justamente, alquileres, sueldos, aguinaldo, vacaciones. Entonces ciertas cosas hay que vender y cada uno sabrá el respaldo que tiene. No es lo mismo una concesionaria grande que una chiquita. Muchas veces la grande tiene que vender y la chiquita puede aguantar. Muchas veces la grande puede aguantar y la chiquita tiene que vender. Entonces no hay algo que uno diga, mira, esto es así, vas a conseguir este vehículo a este precio en tal lado. Es cuestión de ver, recorrer y estar atento con lo que le están ofreciendo. Ante este panorama, el 25 de enero de este año se dieron a conocer los nuevos incrementos de los impuestos internos. Se habló mucho, hablamos mucho, hicimos muchas notas en la costa donde hablamos de la necesidad de correr el impuesto, modificarlo o sacar el primer escalón. Eso lo había hecho el gobierno de Macri y después volvió. O sea que hoy el impuesto interno no se quitó. Hay dos escalones, el primero tributa el 20% que aplicado da el 25%, el segundo aplicado da es del 35%, aplicado da como el 50%. Entonces, los valores, miren, antes de los cambios, si una fábrica le facturaba a un concesionario un auto por arriba de 10.365.000 pesos más o menos, que al público era más o menos 14.700.000 pesos, ya debía aplicarse el impuesto interno. Hoy ese valor se llevó a 19.826.000 para la venta mayorista y a más o menos 28 millones de pesos para la venta al público. Si un producto se puede acomodar por debajo de ese valor, no tributa un 25% de impuestos. En el segundo escalón se pasó de 19.135.000 pesos venta mayorista a unos 32 millones venta mayorista, que al público era de 36.600.000, ahora es de 61 millones de pesos. Entonces uno dice, bueno, van a cambiar todos los precios, obviamente. Las fábricas van a empezar a vender por debajo de ciertos escalones. Bueno, hay que tener en cuenta un montón de factores que, primero, una cosa es si vos producís localmente, la mayoría de los productos localmente producidos son pickups o autos de poco valor, salvo por ejemplo SW4 de Toyota o Taos de Volkswagen, que pueden llegar a un valor alto, pero hay que ver cómo se acomodan dentro de estas escalas para poder ser rentables. A su vez, hay que pensar que si vos tenés un producto para vender y lo podés dejar más barato que la competencia y dominar el mercado, te sirve siempre y cuando vos tengas ganancia. No vas a trabajar con un margen mínimo solamente para vender más que la competencia. Aunque muchas marcas tienen que fijar un objetivo de participación de mercado y a veces dicen, che, podemos hacer más puntos de mercado si vendemos esto, pero los autos hay que tenerlos, tienen que estar físicamente en algún lugar. A todo esto tengamos en cuenta que la inflación es descomunal, entonces un impuesto del 25% que uno pueda decir,
uy, lo puedo acomodar por debajo de los 28 millones de pesos a este auto. Perfecto, encargalo a fábrica. ¿Para cuándo va a estar? Si es nacional, las fábricas que hoy están empezando a producir y muchas no pueden largar la producción porque los autopartistas no tienen los dólares para transferir al exterior, aunque ahora se habilitó el pago para ellos, eso demora un tiempo. Hasta que se haga la normalización de los pagos, el que te tiene que mandar ciertas piezas te diga, ok, sale el embarque nuevo y hagamos borrón y cuenta nueva, le damos una oportunidad más a los argentinos. Esa mercadería llega, armás la pieza, la mandás a la línea para armar el auto, para que llegue al concesionario, para que el vendedor lo pueda decir al cliente, tenemos unidad, ya pasaron más de 30 días, tenés que poner la inflación del mes, ¿cuánto va a ser la de enero? Nadie lo sabe, pero 30%, 40%. O sea que ya subiste un precio de lista para febrero que es mayor al que impactaba el impuesto interno. Quiere decir, queda desfasado en la nada misma. Uno de los trascendidos que había con este nuevo impuesto, más allá de que se decía que se iba a quitar el primer escalón y no se quitó, también se hablaba de una actualización mes a mes, como para correr atrás de la inflación. Eso no se dio. Entonces, la verdad, esto es un despelote, muchachos, porque nadie sabe a qué valor van a vender los autos. Esto salió el 25 y nosotros pensamos que grabando el editorial el sábado íbamos a tener la posibilidad de decirle, miren, analizamos la lista de precios, este que estaba tanto subió tanto, este se mantuvo, este lo podrás conseguir, fíjate el sobreprecio que te pidan. La realidad es que todavía no hay listas de precios. En el mejor de los casos saldrían el lunes, una vez que ya este editorial sea historia. Así que, más allá de eso, hay que pensar cómo afecta el tema impuestos. En esta época, 1975, hay artículos muy interesantes de estas revistas que estuve repasando acá en Mar del Plata, el valor del impuesto sobre un auto 0 kilómetro decían que era una barbaridad y era del 25% el valor del auto. Hoy, en el menor de los casos, es de más del 50%. En el menor de los casos. Quiere decir que cuando vos compras un auto, en realidad estás pagando dos. Uno se lo compraste al concesionario y el otro le diste la plata al Estado por los impuestos que tiene el auto. Y esto puede subir muchísimo más si ese auto, además del 21%, del impuesto al cheque, del impuesto de ingresos brutos, llegase a ser importado extrazona y paga el 35% de arancel, llegase a tener también el impuesto en cualquiera de los dos escalones. O sea, hay tanto que en algún auto caro se puede llegar a pagar una enormidad. En esta época también había un proyecto y una importación que preveía que para competir con la industria nacional podría haber importados con un 140% de arancel de tasa como para proteger a la industria. Bueno, eso prácticamente no funcionó porque era tanto en la década del 70 que no llegó a nada. Después sí, se abrió la importación con Martínez de Oz en el 79, historia que ya hemos tocado también en otros editoriales. Pero la realidad es que hoy hay que esperar a ver cómo las fábricas acomodan las listas de precios. Y también entender que con esta inflación no se puede planificar y decir, ok, el lunes te puedo vender un vehículo en 61 millones y para que no pague el segundo escalón. Porque hay que tenerlo ese vehículo en algún lado y por sobre todas las cosas, si el concesionario lo tiene y lo vende, tiene que darse vuelta y comprar otro que no está. Hay que importarlo o hay que fabricarlo y entonces ¿a qué precio? Y ahí es el gran problema que tenemos con esta inflación, este tope de precios, pero además algo que hay que tener en cuenta. En el año 2017, cuando en diciembre del 17 se sacaba el primer escalón de impuestos internos para que en enero del 2018 no esté más, yo en esa época teníamos con Mar un programa de radio, muchos lo habrán visto, Todavía Radio, en Radio Berlín, un emprendimiento de Luis Majul que nos invitó a participar allí. Y también Luis tenía un programa en Radio La Red a la mañana y me sacó en diciembre al aire para hablar del tema impuestos. El otro día estaba escuchando
esa nota, y si uno le cambia las alícuotas del impuesto, que en ese momento era el 10, que aplicado da el 11, ahora es el 20, que aplicado da el 25, y le agrega otros valores a los precios de los autos, porque yo decía, mirá, si le aumentás 1 centavo, el auto aumenta 50.000 pesos, era una barbaridad lo que aumentaba un auto con un 11%, pero claro, la inflación en 2018 no era la que tenemos ahora, entonces un 11% parecía que sacaba de precio al auto en el mercado y que de esa forma nadie iba a estar interesado en ese producto. Pero lo cierto es que hoy, con una escala del 25 y una inflación de más del 30, la diferencia entre un mes y otro, entre un impuesto, es la inflación. O sea que un aumento de una lista de precios por aumento de inflación puede superar al de la escala de impuestos internos. ¿Qué quiero decir? Hace tiempo hicimos una editorial que hablaba del impuesto país del 7,5% a los autos y esto cómo iba a afectar al consumo. En ese momento era un tema candente. Hoy en día nadie habla del impuesto país del 7,5% porque quedó licuado como le das la pastilla al perro dentro de la albóndiga de carne. Es decir, un 7,5% en precios que aumentan en la forma que han aumentado es la nada misma. Obvio, el gobierno recauda y vos pagás y no sabés qué estás pagando. Pero en definitiva, muchas veces pagás doble impuesto. Te cobran el impuesto de la autopista y después cuando vas a la autopista pagás el peaje. Te cobran el impuesto a la nafta para pagar no sé qué, que lo estás pagando en otro lado. Tenemos un descalabro tan grande que realmente se hace insostenible. Pensar que con este nivel de impuestos la actividad se va a recuperar es realmente utópico. Lo que tendríamos que pensar es, bueno, cómo hacer para incentivar desde la producción el trabajo y la generación de puestos de trabajo para tratar de vender más autos y poder generar así más trabajo. Algo que sin duda va a estar en contra de eso es ponerle retenciones a las importaciones industriales, como se está hablando de un 15%, que sin dudas estarías exportando impuestos. Vos tenés que competir con otros mercados y tu costo se va para arriba un 15%. Algunos me van a decir, sí, pero devaluaron. Sí, está bien, devaluaron, pero muchas piezas que tienen el componente del auto también se devaluaron y te sube el costo y te va a subir la mano de obra y te van a subir los salarios. Entonces, no es tan simple. Obviamente, alguien tiene que tomar la decisión de qué hacer y en el medio están las empresas tratando de acomodar todo esto, los que tienen la tarea de formar los precios están trabajando hasta sábado y domingo, reuniones virtuales, personales, están realmente muy ocupados con el tema y en todo esto del otro lado, concesionario de por medio, está el consumidor que está tratando de entender qué le conviene hacer. Y así como en el 75 decían no sabemos si conviene comprar o vender, hoy en día hay mucha gente que no sabe si conviene comprar o vender. Y entre esa gente están los dueños de los concesionarios, que por supuesto tienen que mantener su estructura. Están los que alquilan locales carísimos y tienen que pagar el alquiler. Están los que tienen un montón de empleados y tienen que pagar sueldos, aguinaldo, vacaciones en esta época del año. Y todo eso tiene que salir de la venta, no sale solo del taller de los servicios que entran. Entonces, ¿qué se vende? Y se trata de vender lo que tenga precio, pero no todos venden utilitarios. Hay marcas que no lo tienen. Por ejemplo, Jeep, no hay Gladiator para vender. Tienen que vender SUV. ¿Con qué valor? ¿Qué valor de reposición? Nadie sabe. ¿Qué lo salva al concesionario Jeep en este momento? Rampage, que es de Ram, se vende en el mismo concesionario y es una pickup que no paga impuestos. ¿El precio es alto? Sí, es alto, pero le va a dejar una rentabilidad y un momento de tranquilidad, digamos, a esa red. ¿Es el valor igual para todo el país?
No, hay concesionarios que están pidiendo sobreprecios y hay otros que han vendido la totalidad de las unidades a precio de lista y hoy tienen lista de espera para cuando llegue el próximo embarque, vender a precio de lista. Lo que hay que hacer es consultar, caminar, recorrer, no quedarse ni con una, ni con dos, ni con tres opciones, buscar bien porque hay diferentes precios para diferentes productos, inclusive con una disparidad total entre nacionales, importados, versiones, SUV, pickups. Tal vez no sea el momento de salir a buscar el auto que a vos te gusta o el auto que vos necesitas. Tal vez es el momento de la oportunidad de comprar un auto a un valor que te parezca razonable. Cada uno sabrá. O tal vez sea el momento de no comprar nada y esperar que todo esto se acomode y de esta forma ver qué pasa en el mercado argentino. La semana que viene esperamos tener alguna novedad más como para ver cómo quedaron los precios. Quizás dé para un nuevo editorial, quizás dé solamente para una mención y si será así estaremos buscando otro tema para agregar, pero sé que muchos estaban esperando el tema impuestos. Hoy realmente es lo que determina el precio clave de un auto en el mercado y ojalá podamos empezar a pensar en un país más normal, que tenga éxito el sacrificio que están haciendo los argentinos en este momento, que podamos bajar la inflación que cada vez es más alta y que podamos tener reglas de juego como para entender que a veces es mejor menos impuestos de un volumen más grande que ir sumando impuestos a una rueda que cada vez gira más lento. Entonces eso también hay que contemplar. Veremos cuál es la realidad, veremos cuál es el mercado de enero, que seguramente la semana que viene lo vamos a poder analizar, teniendo en cuenta que muchísimas ventas patentadas en enero en realidad se concretaron en diciembre con el arreglo de decir, ok, te lo cancelo, lo patento el 2 de enero para tener año modelo 2024. Así que va a ser interesante ver cómo quedó el mes de enero y cómo quedaron los precios. Eso dentro de una semana.